Buenísimo. Entonces, el segundo video de esta clase es, vamos a hablar de los errores tipo uno y tipo 2. Entonces, ustedes, ¿cierto? Tienen que pensar, ¿ok? Que, o sea, que estos errores tipo uno y tipo 2 se definen según la posibilidad de cuál sea la hipótesis que aceptamos o rechazamos de forma errónea. Entonces, existen dos hipótesis, ¿cierto? Y existen dos posibilidades, ¿cierto? O sea, que aceptemos una o rechacemos una, ¿cierto? O sea, en el fondo tenemos dos hipótesis, la nula y la alternativa, y podemos rechazar o aceptar la nula, ¿verdad? Entonces eso nos deja una situación de cuatro casos posibles, ¿verdad? Entonces, en realidad, nosotros ya estábamos viendo que nosotros lo que vamos a buscar acá y lo que nos permite hacer el test de hipótesis, lo que esta metodología nos permite hacer, es, es calcular, ¿cierto?, la probabilidad de que si yo rechazo, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de forma errada? O sea, es decir, de rechazar la hipótesis nula, ¿verdad?, cuando es verdadera. ¿Qué es esto que está acá abajo en la tablita, ¿verdad? Ese es el error tipo uno, ¿ya? Y ese es el que la metodología que vamos a utilizar nos permite calcular. ¿Cuál es la probabilidad de cometer el error tipo uno? Ese error tipo uno, que es el que está acá, ocurre, como les había dicho, cuando la hipótesis nula se rechaza y es verdadera. Esto se conoce como un falso positivo, ¿ya? Es decir, se cree que ocurre algo cuando en realidad no. Y como les decía, justamente el cálculo de este test de hipótesis, o sea, no es que como que disminuye la probabilidad de cometer el error tipo uno porque nos permite calcular, ¿cierto?, cuál es la probabilidad de cometerlo. Entonces, eso nos debería ayudar a disminuir, ¿cierto?, el hecho de que cometamos el error tipo uno, pero siempre, ¿cierto?, Eh, va a ser una posibilidad. El error tipo 2, en cambio, es cuando la hipótesis nula no se rechaza, ¿ok? Y es falsa. Es decir, esto se conoce como un falso negativo. Entonces no se cree que exista una diferencia que en realidad sí existe. Y como yo les decía, el nivel de significancia va a ser la probabilidad de cometer el error tipo 1, que es cuando la hipótesis nula se determina como verdadera, que es este de acá. Entonces, esta metodología se fija más que nada en este tipo de error, no en este de acá. Existen otras metodologías para ver este tipo de error, sí, pero no las vamos a ver en este curso, porque principalmente también lo que vamos a ver en regresiones y las metodologías, ¿cierto?, que vamos a utilizar en regresiones para hacer análisis se basan también en esto, ¿ya? Entonces, ese es un punto interesante porque es alguna de las críticas que se hacen a esta metodología más clásica, en lo que dicen, bueno, mira, ojo que acá tú estás dejando, ¿cierto?, el cálculo de la probabilidad de cometer el error tipo 2 demasiado, como demasiado de lado. ¿Ya? Sin embargo, estos son unas muy buenas aproximaciones y nos van a poder permitir hacer inferencia estadística, ¿cierto? Al al usar metodologías que nos permitan calcular cuál es la probabilidad de cometer el error tipo uno. Entonces, pasemos esto a un ejemplo, ¿ya? Imagínense que un estudio que hace el Ministerio de Economía determina que el gasto promedio en innovación en las empresas en Chile es de 100 millones anuales, ¿ya? 100 millones anuales para las que hacen innovación, ¿ok? Las que no hacen no se incluyen. Frente a esta evidencia, un Seremi de la Araucanía quiere demostrar que ese gasto es menor en las empresas de su región. Por lo tanto, si es que llega a demostrar eso, quiere plantear el argumento que le deberían dar más recursos para promover estas actividades en su región, en la Araucanía, ¿verdad? Primero se les pide planteen la hipótesis que quiere demostrar el Ceremi de la Araucanía, o sea, es decir, planteemos, ¿cierto?, una hipótesis nula y una alternativa en base a este escenario, y luego identifiquemos cuál es el error tipo uno y el error tipo 2 de esa hipótesis. Entonces, en este caso, ¿cierto?, la hipótesis nula, ¿ya?, va a ser que en la Araucanía, ¿cierto? Esto de acá porque esto es para la Araucanía. El valor promedio, el gasto promedio en innovación en las empresas que están en la Araucanía sea mayor o igual a 100 millones de pesos. Estos son acá, medio millones de pesos. Y la hipótesis alternativa va a ser que sea menor. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cierto? Que ahí de nuevo estamos dejando la alternativa como la que es de nuestro mayor interés, ¿cierto? Con la cual nosotros creemos que debería haber una acción. En este caso, el error tipo uno sería rechazar que el gasto promedio, ¿cierto?, de las empresas de la Araucanía en innovación sea mayor a 100 millones de pesos, cuando sí lo es.
En cambio, el error tipo 2 va a ser aceptar, ¿cierto? Que el gasto en promedio de las empresas de la Araucanía en innovación es mayor a 100 millones de pesos cuando no lo es. Entonces, acá vemos los dos tipos de errores. La metodología, ¿cierto? Lo que nos va a permitir es calcular la probabilidad de este acá, error tipo 1. em, y ustedes lo que tienen que pensar acá, de nuevo, para conectar con los conceptos de la clase pasada, es que, de nuevo, acá hay un intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que este MUD acá es un promedio que obtenemos a partir de una muestra, que nos dice, mira, o sea, acá quizás mi media estimada es de 97 millones, pero esto en verdad se mueve entre un cierto rango, que puede ser 103, ¿cierto? Desde 103 hasta 91, ¿verdad? Entendiendo que nosotros en verdad no sabemos cuál es el verdadero parámetro poblacional, es que hace sentido utilizar estas metodologías y que entendemos que se mueve dentro de un rango que no es tan fácil llegar y decir, no, mira, 97 es menor que 100, ¿cierto? O sea, es así de fácil. No, no, no es así de fácil, porque estamos viendo solamente una muestra. Sabemos que eso significa que vamos a tener un cierto error en la estimación y tenemos que tomar eso en consideración al momento de tomar decisiones. Entonces, por eso, ¿cierto? Un poco quería hacer esa vinculación a ese concepto, aprovechando que este videito es más corto, porque ahora vamos a empezar a ver los ejemplos de test de hipótesis y cómo efectivamente se calculan.